El rey creía que ella era infiel, y esa creencia era un abismo que ningún puente de verdad podía salvar. Era una convicción que se había instalado en la médula de sus viejos huesos, fría y dura como el mármol negro de su trono. No gritó. El silencio era su arma, un vacío sofocante que presionaba a Lara por todos lados, más terrible que cualquier ira. El silencio había caído durante 6 días, un reino propio dentro de los muros del castillo, y ahora por fin se le había dado un nombre: traición. Por la mañana te habrás ido, dijo Cale. Su voz no era la que usaba con ella en las horas tranquilas después de medianoche. Esa voz grave que era como terciopelo contra su piel. Esta era la voz del rey vampiro, la voz que había comandado ejércitos y juzgado a inmortales durante 1000 años. Era plana, desprovista de calor, una espada afilada por una eternidad de decepciones. Ara se encontraba ante él en la cavernosa sala del trono. La distancia entre ellos era una vasta tundra infranqueable. Las chimeneas gemelas a ambos extremos de la sala proyectaban sombras monstruosas y parpadeantes que bailaban sobre los tapices que representaban sus sangrientas victorias. Ella siempre había odiado esos tapices. Ahora se sentía como una de las figuras conquistadas tejidas en los hilos, el color de su vida desvaneciéndose bajo su mirada. Tenía las manos juntas delante de ella, con los nudillos blancos. Podía sentir el frenético aleteo de su propio corazón contra sus costillas, un ser vivo desesperado atrapado en el paisaje helado de su certeza. No pidió pruebas, no preguntó el nombre de su acusador, no lloró, ni suplicó, ni se postró a sus pies para implorar una clemencia que él ya había decidido que no merecía. Hacerlo habría sido aceptar la premisa de su pregunta, entrar en un debate en el que su culpabilidad era una conclusión inevitable. Su inocencia no era una mercancía con la que se pudiera regatear, era un hecho. Si él no podía verlo, si los 5 años que habían compartido no eran prueba suficiente, entonces ninguna avalancha de palabras, ninguna tormenta de lágrimas podría convencerlo jamás. Su confianza había sido una frágil cosa de cristal, y él la acababa de romper contra el suelo de piedra de su propia paranoia. Así que ella simplemente mantuvo su mirada. Sus ojos, del color del cielo invernal justo antes de una tormenta, no tenían ni rastro del hombre que había trazado las líneas de su palma y le había susurrado que su línea de la vida ahora estaba entrelazada con la suya. Eran los ojos de un extraño, de un monarca embriagado por su propio poder. El dolor era como un golpe físico, una presión que se acumulaba detrás de su esternón tan inmensa que temía que pudiera partirse en pedazos. Pensó: así es como termina, no con una explosión, sino con el silencioso cierre de una puerta. Podía sentir las miradas de la corte sobre ella, ocultas en los rincones en sombras y detrás de los grandes pilares. Podía sentir sus susurros, venenosos y triunfantes. Nunca la habían querido allí, a la chica mortal con un corazón palpitante que había capturado la atención del rey. La habían visto como una debilidad, una distracción temporal. En su condena, su mundo se estaba escribiendo a sí mismo. La anomalía estaba siendo extirpada. Cale se sentó en el trono de obsidiana, con sus largas manos descansando sobre las gárgolas gruñonas talladas en los brazos. Era magnífico en su fría furia, una criatura de terrible belleza inhumana. Un fino temblor recorría su mano izquierda, la única señal de la emoción que mantenía tan rígidamente controlada. Estaba esperando a que ella se derrumbara, a que le diera la catarsis de su negación, el drama de su defensa. Eso alimentaría su narrativa, confirmaría su justa ira. Ara no se lo daría, no le dio nada. Con una lentitud que parecía deliberada y onírica, bajó la cabeza en un gesto que no era de sumisión, sino de final, un reconocimiento formal definitivo de su posición y del abismo insalvable que siempre había representado. Había sido una invitada en su mundo, una visitante en su eternidad, y su visado acababa de ser revocado irrevocablemente. Luego le dio la espalda al trono, al rey, a la vida que había creído que era suya. El sonido de sus zapatos de suela blanda sobre la piedra pulida era el único ruido en el vasto salón.
Cada paso era toda una vida. El primero, un recuerdo de su primer encuentro, su sorpresa por la falta de miedo de ella. El segundo, la noche en que la tocó por primera vez, con una mano tan fría que parecía quemar. El tercero, riendo juntos en los jardines cubiertos de nieve, su rara y genuina sonrisa, un regalo más precioso que cualquier joya. Paso a paso, un cortejo fúnebre por un amor que ahora comprendía que solo había sido real para ella. No miró atrás. Mirar atrás sería convertirse en sal, congelarse para siempre en un estado de anhelo por algo que ya era ceniza. Las inmensas puertas de bronce, repujado al final del pasillo, parecían estar a 1,5 kilómetros de distancia. Su caminar era una peregrinación hacia su propio exilio. El aire se enfriaba a medida que se alejaba de las chimeneas, un presagio del mundo que la esperaba fuera de aquellas paredes sofocantemente cálidas. Llegó a las puertas y los dos guardias reales que montaban guardia, con sus rostros impasibles como la piedra, no se movieron para detenerla. Abrieron las pesadas puertas. Una ráfaga de aire frío y húmedo entró, trayendo consigo el olor de la lluvia y la tierra mojada. Era el olor de la libertad, y olía exactamente como el dolor. Atravesó la puerta y no vaciló cuando las puertas se cerraron con un estruendo detrás de ella, cuyo sonido resonó como el último latido de un corazón moribundo. Kel permaneció en el trono, con el eco de las puertas al cerrarse vibrando en el hueco de su pecho. El silencio que ella había dejado atrás era diferente del que él había creado. El suyo había sido un arma. El de ella era un vacío, una ausencia más poderosa que cualquier presencia. Miró fijamente el lugar donde ella había estado, esperando casi que su imagen quedara grabada en el mármol, una imagen fantasmal de su quietud. Había esperado lágrimas, histeria, una defensa apasionada que él podría haber desmontado sistemáticamente. Se había preparado para una tormenta. No se había preparado para la tranquila dignidad de un cielo sin nubes. Su falta de lucha era, para su mente antigua y sospechosa, la prueba más condenatoria de todas. Una criatura inocente se habría enfurecido, habría luchado con uñas y dientes por su vida, por su amor. Su compostura parecía el frío cálculo de alguien que no tenía nada que perder porque, para empezar, todo había sido un juego. Los rumores de su corte se solidificaron en verdad en el vacío de su silencio. Lord Valeros la había visto reír en el mercado de la ciudad con el enviado humano visitante, con la mano apoyada en su brazo durante un momento demasiado largo. Lady Serafina había encontrado una bufanda de lino de hombre, sencilla, común, decididamente ajena al castillo, escondida entre los cojines de un dián en el invernadero, un lugar al que solía ir a leer. No era nada, lo era todo. Para un ser que había vivido 10 siglos, que había visto imperios surgir del polvo y volver a él, que había aprendido que la traición era la moneda de cambio tanto de los mortales como de los inmortales, la sospecha era un reflejo. El amor, para él, no había sido un amanecer suave, había sido un asedio. Ara, con su mirada sincera y su risa que sonaba como campanas de viento, había derribado muros que él ni siquiera sabía que seguían en pie. La había dejado entrar en lo más profundo de su corazón reseco, y esa vulnerabilidad era un terror constante de baja intensidad. En el momento en que oyó los rumores, ese terror se convirtió en un ataque preventivo defensivo. La expulsaría antes de que ella pudiera abandonarlo. Quemaría la fortaleza él mismo antes de dejar que el enemigo se apoderara de ella. Se levantó del trono con movimientos rígidos. La sala del trono le parecía ahora increíblemente grande, increíblemente vacía. Las sombras parecían burlarse de él. Se alejó del trono, con sus botas silenciosas sobre la piedra. Necesitaba sentir algo más que esta fría y vacía victoria. Su mirada se posó en un pedestal cerca de la chimenea, donde había un jarrón de cristal lleno de las rosas blancas de luna que ella tanto amaba. Las había traído de las montañas del sur, una tarea difícil y costosa, solo para verla sonreír. El recuerdo era irritante, una imperfección en la perfección de su ira. Con un gruñido puramente animal, barrió el jarrón del pedestal.
Este voló por la habitación y se estrelló contra la pared del fondo. La explosión del cristal y el agua fue una violencia repentina y satisfactoria en el silencio aplastante. Los fragmentos llovieron sobre el suelo, brillando como estrellas caídas. Los pétalos blancos de las rosas lunares estaban esparcidos, magullados y muriendo sobre la fría piedra. Por un momento sintió una oleada de poder, el familiar consuelo de la destrucción, pero se desvaneció casi al instante, dejando tras de sí el mismo vacío anhelante, ahora lleno de pruebas de su propia brutalidad. Miró el desastre, las flores rotas, y no vio su fuerza, sino su fracaso. Le había exigido una fe absoluta, sin ofrecerle nada a cambio. Había puesto a prueba su amor con lo único que éste no podía soportar, su propia desconfianza sin fondo. Salió de la sala del trono, dejando el jarrón roto y las flores muertas para que los sirvientes lo limpiaran. Recorrió los pasillos de su castillo, como un fantasma en su propia casa. Cada habitación guardaba un recuerdo de ella. Kimabaini, en la gran biblioteca, ella se había quedado dormida en un sillón, con un pesado libro de leyes resbalándose de sus dedos, el rostro suave y despreocupado a la luz del fuego. Él la había observado durante una hora, aterrorizado y fascinado por la paz que ella llevaba dentro. Allí, en el balcón con vistas a la ciudad dormida, ella le había enseñado los nombres de las constelaciones mortales, trazando con el dedo los patrones en el cielo, con su aliento formando una pequeña nube blanca en el aire frío de la noche. Su mundo había sido durante tanto tiempo tonos de negro, gris y carmesí, y ella lo había pintado poco a poco con color. Ahora él lo había sumido de nuevo en la oscuridad a propósito. Se encontró fuera de sus aposentos. La puerta estaba ligeramente entreabierta. La empujó para abrirla. La habitación estaba limpia, ordenada, pero ya la estaba perdiendo. Su aroma, una sutil mezcla de manzanilla, papel viejo y el olor limpio de la lluvia, se desvanecía, consumido por el aire estéril y polvoriento del castillo. Vio que ella no había saqueado el lugar. Los vestidos que él había encargado, de sedas y terciopelos brillantes, seguían colgados en el armario. El joyero de su tocador estaba cerrado, con su contenido intacto. Una ola de algo parecido a la confusión lo invadió. Un amante infiel, un corazón mercenario, se habría llevado el botín. Habrían despojado la habitación, llevándose cada moneda, cada gema, cada prueba tangible de su conquista. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando, no sabía qué, una confesión, una pista, una justificación para la herida abierta en su pecho. Y entonces lo vio. En el pequeño escritorio junto a la ventana quedaba un único objeto. Era un pequeño pájaro de madera, toscamente tallado, con las alas medio extendidas como si estuviera en pleno vuelo. Él mismo lo había tallado para ella, una larga y aburrida tarde hace siglos, antes de ser rey, antes de que sus manos se convirtieran en herramientas para firmar edictos y ejercer el poder. Lo había encontrado en un cofre polvoriento y se lo había regalado por capricho. Ella lo había atesorado, guardándolo en su mesita de noche. Ahora estaba en el centro del escritorio, una acusación solitaria y silenciosa. Ella no se había llevado nada de valor, nada de los reyes. Solo había dejado atrás un regalo del hombre. La distinción era una puñalada en el estómago. No solo había desterrado a una consorte, había asesinado la parte de sí mismo que ella había amado. Ara no se llevó los vestidos de luz de luna hilada, ni las zapatillas de la piel más suave. No se llevó los collares que goteaban diamantes como lágrimas congeladas, ni las perlas que brillaban con una suave luminiscencia interna. Su vida en la corte había sido un drama de época, y se negó a marcharse con el atrezo. Empaquetó una sola bolsa de cuero gastada, una muda de ropa de lana resistente, una pequeña barra de pan y un trozo de queso de las cocinas, y una cantimplora. Sus dedos, moviéndose con una calma antinatural, rozaron el joyero forrado de terciopelo que le había regalado Cale. Lo abrió un momento y se quedó mirando el brillante tesoro que contenía. Eran hermosas, frías y totalmente insignificantes. Eran el pago por un servicio. Ahora se daba cuenta del servicio de su tiempo,
su afecto, su calidez. Cerró la tapa con un suave clic. Atravesó la suite de habitaciones que había sido su jaula dorada. El aire estaba cargado de recuerdos, cada uno de ellos un nuevo tormento. La sala de estar con sus profundos y lujosos sofás donde se leían el uno al otro. Su voz un murmullo grave, la cabeza de ella descansando sobre el pecho de él, sintiendo el extraño y quieto silencio donde debería haber estado el latido de un corazón. El balcón donde habían visto las tormentas eléctricas llegar sobre las montañas, los relámpagos iluminando el rostro de él, haciéndolo parecer un dios antiguo. Cada objeto estaba impregnado de un fantasma. El cepillo de plata sobre el tocador, la manta de cachemira sobre una silla, el tapiz a medio terminar en el telar, con un diseño de flores del bosque que ella había estado tejiendo. Pasó la mano por los hilos, los vibrantes verdes y azules, en marcado contraste con el vacío gris que había dentro de ella. Ahora no podía terminarlo. Seguiría siendo un testimonio de una vida interrumpida. Su última elección fue la más dolorosa. En la mesita de noche, junto a un libro de poesía, había un pequeño pájaro tallado en madera. Era tosco, imperfecto, con las marcas del cuchillo aún visibles en la madera oscura. Cale se lo había regalado durante su primer invierno juntos. Lo hice cuando era niño, le había confesado, una rara admisión de un pasado que parecía más humano que inmortal. Antes de todo esto, él se había referido a la corona, al poder, a los siglos de soledad. Ella había sostenido en la palma de su mano este pequeño pedazo de su infancia olvidada y había sentido una oleada de ternura tan intensa que la había asustado. Era lo único en todo el castillo que le parecía completamente real, sagradamente suyo. Lo cogió. Su peso era insignificante, pero le parecía increíblemente pesado. Cogerlo sería llevar consigo un pedazo de su corazón roto, un recordatorio físico constante de lo que había perdido. Dejarlo sería una mentira, fingir que no significaba nada. Durante un largo momento, se debatió consigo misma. Luego, con una tranquila determinación, se acercó al escritorio y colocó el pájaro en el centro, con las alas apuntando hacia la ventana, hacia el mundo exterior. Que él lo encontrara. Que fuera su único mensaje. Has conservado al rey, pero has perdido al hombre que talló un pájaro. Con la bolsa al hombro, salió de las habitaciones y se adentró en el largo y silencioso pasillo. Pasó junto a sirvientes que apartaban la mirada, con una mezcla de lástima y miedo en el rostro. Eran sus súbditos. Su lealtad era hacia el trono, no hacia la mascota desechada del rey. No los culpaba. Sin embargo, una cara retuvo su mirada. Era la anciana ama de llaves, una mujer de ojos bondadosos y manos permanentemente agrietadas por el trabajo. Al pasar, Elith hizo un gesto sutil, casi imperceptible, tocándose el corazón. Fue un pequeño y peligroso acto de solidaridad, y fue suficiente para que la compostura cuidadosamente construida por Allard se resquebrajara. Una sola lágrima caliente se escapó y trazó un camino por su fría mejilla. Inclinó la cabeza, en un silencioso agradecimiento, y siguió caminando antes de que la grieta se agrandara. Las puertas principales del castillo se alzaban ante ella. Acababa de amanecer, el cielo era de un color púrpura y gris amoratado. Caía una llovizna fina y persistente que mojaba el pavimento del patio. El aire era frío, cortante en sus pulmones. Los guardias de la puerta, vestidos con el negro y el plateado del rey, la vieron acercarse, lo sabían. Por supuesto que lo sabían. El castillo era un cuerpo, y los rumores eran su sangre que fluía por todos los rincones. No se movieron para impedirle el paso, simplemente observaron cómo ella, la mujer que había entrado hacía 5 años en un carruaje, dominando como la elegida del rey, ahora salía a pie con nada más que un saco a la espalda. Cruzó el umbral del mundo cuidado y controlado de la corte de vampiros al mundo desordenado e impredecible de los mortales. La lluvia comenzó inmediatamente a empapar su cabello, pegándolo a su cuero cabelludo. El frío se filtró en su capa. Ella no se inmutó. La incomodidad física era una distracción bienvenida, una sensación de conexión con la realidad frente a la irrealidad del momento.
Siguió caminando por el largo y sinuoso camino que llevaba desde la cima del castillo hasta la ciudad. No miró atrás. Todos sus instintos le gritaban que se volviera para ver si él la observaba desde una ventana, en busca de algún signo de arrepentimiento. Pero ella mató ese instinto, lo aplastó. Su dignidad era lo único que le quedaba, la única posesión que se llevaba de aquel lugar, y no la entregaría por una última y dolorosa mirada a una vida que ya no era suya. La ciudad abajo estaba envuelta en niebla, como un lugar fantasmal. Ella caminaba hacia ella como un fantasma, dejando un lugar inquietante por otro. La lluvia caía con más fuerza, lavando el olor del castillo de su ropa, lavando las lágrimas de su rostro, lavando 5 años de una vida que, al final, se había construido sobre arena. Pasaron 4 días, luego una semana. Kel siguió con su eternidad como siempre había hecho, como una criatura de rutinas y rituales. Celebró audiencias, escuchó peticiones, dictó sentencias. Se reunió con su consejo de guerra, sus espías, los embajadores de los clanes de lobos del sur. Bebió la mejor sangre de copas de cristal y durmió entre las frías sábanas de seda de su solitaria cama. Desde fuera, el reino funcionaba como siempre, un perfecto y complejo mecanismo de poder. Pero por dentro, una pieza se había roto, un resorte se había partido. El reloj seguía funcionando, pero la hora era incorrecta. La ausencia de Ar no era un vacío silencioso, era un rugido, era un peso físico en cada habitación, una presión contra sus sienes. El castillo, que antes era un santuario de silencio ordenado, ahora se sentía cavernoso y ruidoso sin su presencia. Su risa ya no resonaba en los jardines. El aroma de las hierbas que ella cultivaba en su balcón ya no se filtraba por las ventanas abiertas. El sonido de su tarareo, un sonido alegre y desafinado que hacía cuando leía, había desaparecido. Él la había considerado una pequeña criatura mortal, una breve llama de vela en su noche interminable. No se había dado cuenta de que se había acostumbrado a su luz, de que había comenzado a navegar por su mundo gracias a ella. Ahora, tropezando en la oscuridad familiar, se sentía perdido. Su temperamento, siempre una bestia bien controlada, comenzó a desmoronarse. Le gritó a un ministro por un pequeño error en un libro de contabilidad. Despidió a un solicitante con un gesto de la mano antes de que el hombre hubiera terminado de hablar. Encontraba defectos en todo. El vino era demasiado dulce. El fuego estaba demasiado bajo. Las sombras en la esquina de la habitación eran demasiado profundas. Su corte, siempre sensible a la presión barométrica de su estado de ánimo, se volvió tensa y silenciosa. Caminaban sobre cáscaras de huevo, y sus susurros cesaban en cuanto él entraba en una habitación. Habían conseguido lo que querían. El mortal había desaparecido, pero el descontento del rey era algo mucho más peligroso con lo que convivir. Una noche, incapaz de soportar la opresiva quietud de sus aposentos, fue a la biblioteca. Ese había sido su lugar favorito. Ella lo llamaba el corazón del castillo. A él le parecía una tontería. Era un depósito de conocimiento, nada más. Pero ahora, de pie entre las imponentes estanterías, respirando el aroma del papel viejo y el cuero, sintió una punzada tan aguda que le cortó la respiración. Pasó la mano por una fila de lomos, sus dedos trazando los títulos dorados. Su mano se detuvo en un delgado volumen de poesía humana. Lo sacó de la estantería. Se abrió en una página marcada con una flor prensada, una violeta silvestre, su favorita. Había una línea subrayada con lápiz. El amor no es amor si cambia cuando encuentra el cambio. Cerró el libro de golpe y el sonido resonó como un trueno en el silencio. Lo volvió a colocar en la estantería, pero las palabras se le quedaron grabadas en la mente. Que cambia cuando encuentra el cambio. Su amor, si es que alguna vez había sido digno de ese nombre, no solo había cambiado. Se había evaporado al primer susurro de un desafío. Había sido algo condicional, un afecto de buen tiempo que exigía una adoración perfecta e inquebrantable, a cambio de la cual ofrecía sospechas. No le perseguía su fantasma.
ella estaba viva en algún lugar del mundo al que él la había arrojado, sino por el recuerdo de su rostro en esos últimos momentos, la absoluta falta de sorpresa, la profunda y silenciosa tristeza. La ruptura de su corazón había sido algo silencioso, y él lo había visto suceder. Como artífice de su dolor, repitió la escena una y otra vez, buscando el destello de culpa, la señal de engaño que estaba tan seguro de que existía. No encontró nada. Solo vio a una mujer cuyo amor había sido rechazado, cuya fe había sido traicionada. La certeza que había sido su escudo durante días comenzó a parecerle un sudario. La duda, una semilla diminuta e insidiosa, se había plantado en el terreno árido de su convicción y en las noches solitarias y silenciosas de su castillo, había comenzado a brotar. Convocó a Lord Valerus a su estudio privado. El cortesano llegó, melancólico, con el rostro cubierto por una máscara de obsequiosa preocupación. Era él quien había traído el primer informe, el avistamiento en el mercado. Cale lo observó. Sus ojos ancianos no se perdían nada. El ligero brillo de sudor en la frente del hombre, la forma en que su mirada se movía rápidamente por la habitación, evitando la del rey. «Cuéntame otra vez», dijo Cale, con una voz peligrosamente suave. «Cuéntame lo que viste». Valerus se lanzó a contar su historia, adornándola esta vez. La risa de Ar había sido coqueta, su toque en el brazo del enviado prolongado, íntimo. Era una actuación torpe, y con los primeros brotes de duda ya envolviendo su mente, Cale lo vio como lo que era, una mentira. Una mentira mal construida y egoísta. Dejó que Valerus terminara. Luego se inclinó hacia adelante, con las manos apoyadas en la superficie pulida de su escritorio. «El enviado humano», dijo Cale, bajando la voz hasta casi un susurro. «Tiene 60 años. Está casado y tiene 4 hijos adultos, y le amputaron el brazo izquierdo por el codo hace 30 años en las guerras occidentales. Dime, Valerus», continuó con la suavidad de su voz endureciéndose hasta convertirse en acero. «¿Qué brazo le tocó?» El color desapareció del rostro de Valerus. El cortesano abrió y cerró la boca, pero no salió ningún sonido. La mentira se había derrumbado y él quedó sepultado bajo los escombros. Cale no necesitaba una confesión. Podía ver la verdad en los ojos aterrados del hombre. Todo había sido una invención, un mezquino juego de poder de un adulador que creía estar dándole al rey lo que quería. Y lo más condenatorio era que había acertado. El rey lo había deseado. Estaba ansioso por encontrar una razón para alejarla, para refugiarse en la seguridad de su soledad. Había acogido el veneno y lo había bebido con deleite. El vacío en su pecho se convirtió en una quemadura abrasadora y agonizante. La victoria que había reclamado era la derrota más profunda de toda su existencia. Habían pasado 3 semanas. 3 semanas desde que ella había salido del castillo y se había adentrado en la lluvia. Ara había viajado hacia el sur, caminando hasta que sus pies se llenaron de ampollas y su cuerpo dolía con un cansancio que iba más allá de los músculos. Había vendido la única cosa de valor que poseía, un pequeño y sencillo medallón de oro que le había dado su madre. No es tu madre por el dinero suficiente para llevarla más lejos, a un lugar donde la sombra del rey no pudiera alcanzarla. Se encontró en un pequeño y tranquilo pueblo junto a un río, un lugar de calles empedradas, casas inclinadas con entramado de madera y el constante y reconfortante olor a pan recién horneado. Encontró trabajo en la panadería del pueblo. La propietaria, una mujer robusta y cubierta de polvo de flores llamada Martyr, miró con escepticismo las manos suaves y sin callos de Ara, pero vio en sus ojos una tranquila desesperación que reconoció. Le ofreció a Ara una pequeña habitación encima de la tienda y un salario mísero a cambio de barrer el suelo, fregar sartenes y atender a los clientes desde el amanecer hasta el anochecer. Ara aceptó sin dudarlo. El trabajo era duro, físico y afortunadamente no requería pensar. Sus manos, antes acostumbradas al suave tacto de la seda y al peso de los cubiertos de plata, se volvieron ásperas y agrietadas. Le dolía la espalda. Sus elegantes vestidos de corte eran un recuerdo lejano.
sustituidos por un sencillo vestido de lino remendado. Y sin embargo, había algo extraño en ese agotamiento. En el castillo había sido un adorno, sus días una serie de momentos hermosos cuidadosamente seleccionados. Aquí era una necesidad. Era ella quien avivaba el horno en el frío de la madrugada, quien limpiaba las mesas pegajosas, cuya sonrisa cansada era lo primero que veían los habitantes del pueblo por la mañana. Ya no se definía por quién era para el rey, se definía por el trabajo de sus propias manos. Estaba aprendiendo a ser solo Lara de nuevo. La soledad era una compañera constante, un dolor sordo que se agudizaba en los momentos de silencio. Por la noche, en su pequeña y sencilla habitación, se tumbaba en su colchón de paja, lleno de bultos, y escuchaba los sonidos del pueblo mientras se calmaba. Mirando por su pequeña ventana, contemplaba la luna, una moneda de plata en el cielo de terciopelo negro, y se preguntaba si él también la estaría mirando. ¿Pensaba alguna vez en ella? ¿Sentía un momento de arrepentimiento o estaba contento con su fría e inquebrantable certeza? El dolor de su traición era una herida que se negaba a cerrarse. A veces la emboscaba en medio del día, el aroma de una determinada flor, la risa grave de un hombre, la visión fugaz de un desconocido de cabello oscuro, y ella tenía que retirarse a la trastienda, con la respiración entrecortada, hasta que la ola de dolor remitía. Pero también había momentos de gracia inesperada, la calidez de la panadería por la mañana, el olor terroso de la masa leudada, las sonrisas compartidas con Marta mientras tomaban una taza de té flojo al final de un largo día, los niños pequeños que apretaban sus caras contra el escaparate de la tienda, con los ojos muy abiertos de alegría al ver los dulces bollos. Eran cosas pequeñas y sencillas. Eran un bálsamo para su espíritu herido. Poco a poco, con mucho esfuerzo, estaba reconstruyendo una vida a partir de los escombros de la antigua. Estaba aprendiendo que la supervivencia no era solo la ausencia de muerte, sino el acto tranquilo y decidido de encontrar una razón para saludar a la mañana. Una tarde, un hombre entró en la panadería. Era alto y de hombros anchos, y se movía con una quietud que desentonaba entre la bulliciosa gente del pueblo. Llevaba una sencilla capa de viajero con capucha, pero Ara lo reconoció al instante. Era Reis, el capitán de la guardia personal de Cale, y su corazón dio un vuelco, como un pájaro atrapado y frenético. ¿Había venido a por ella? ¿Había enviado el rey a su cazador para arrastrarla de vuelta? Se quedó paralizada detrás del mostrador, con las manos agarradas al borde de madera. Reis se bajó la capucha. Su rostro estaba sombrío, sus ojos, normalmente tan tranquilos y firmes, estaban marcados por la preocupación. No la miraba como a una fugitiva. La miraba con una profunda y cansada tristeza. Señora, dijo en voz baja, solo para que ella lo oyera. No soy una señora, respondió ella con voz tensa y forzada. Me llamo Ara. Él asintió aceptando la corrección. Loreada, no estoy aquí por orden del rey. De hecho, me cortaría la cabeza si supiera que he venido. Su miedo se disipó, sustituido por una confusión agotadora. Entonces, ¿por qué estás aquí? Para ver que estabas a salvo, dijo simplemente, y para pedirte que consideres volver. Una risa amarga escapó de sus labios. ¿Volver a qué? A mi jaula, al hombre que me miraba como si fuera algo que había encontrado en la suela de su zapato. Rey se estremeció al oír sus palabras. Se equivocaba, dijo, con una voz apenas audible. La acusación era mentira. El cortesano confesó. El rey lo sabe. Ara lo miró fijamente, asimilando la información, no con alivio, sino con una nueva oleada de ira. Así que lo sabía, sabía que la había destrozado, que los había destrozado a todos por nada, por la patética mentira de un cortesano. Y no había venido él mismo. Se había escondido en su castillo, enfrascado en su orgullo, y había enviado a un soldado para que hiciera su voluntad. O más bien, un soldado había venido en contra de sus deseos. El insulto era profundo. ¿Y qué? Dijo ella, con la voz temblorosa por una fría furia. ¿Cree que su conocimiento cambia algo? ¿Cree que la verdad es una llave que puede abrir una puerta que él mismo cerró y atrancó?
La confianza no es un tapiz que se pueda volver a tejer una vez que se ha hecho jirones. Capitán, es cristal y él lo ha roto. No está bien, dijo Ree con mirada suplicante. El castillo es una tumba. Él es un fantasma dentro de ella. No come, no habla, simplemente existe. Este error lo está consumiendo. Por un instante, ella sintió una punzada de su antigua ternura. La imagen de Caleb solo y sufriendo era difícil de soportar, pero ella la reprimió. Su compasión había sido el arma que él había utilizado contra ella. No se la volvería a entregar. El sufrimiento es el precio de su orgullo, dijo, con voz cada vez más firme. Él construyó su propia prisión. Re, yo no seré quien le entregue la llave. Díselo, no le digas nada. Dile que no me has encontrado. Deja que permanezca en su tumba. Es la que él eligió. Se dio la vuelta, mostrándole la espalda, como cuando había abandonado la sala del trono. Empezó a limpiar el mostrador con un paño, con movimientos bruscos y enérgicos. Oyó a Ree vacilar, y luego el suave sonido de sus pasos al darse la vuelta y salir de la panadería. La campana sobre la puerta anunció su partida. Solo cuando estuvo segura de que se había ido, dejó que su cuerpo se desplomara, apoyando la frente contra la madera fría del mostrador. Las lágrimas que se había negado a derramar por Ree, por Cale, por ella misma, finalmente brotaron, silenciosas y reprobadoras. Él lo sabía, y eso no cambiaba nada en absoluto. La confesión de Lord Valerus había sido una piedra arrojada al estancado y oscuro estanque del autoengaño de Cal. Las ondas se extendieron, rompiendo el perfecto reflejo de su justa ira y revelando la monstruosa y orgullosa criatura que yacía debajo. No había sido un rey defendiendo su honor. Había sido un cobarde, aterrorizado por un amor que sentía que no merecía, y había utilizado la primera y más endeble excusa para destruirlo antes de que pudiera destruirlo a él. En los días que siguieron, el castillo se convirtió en su prisión. El fantasma de Aara ya no era una presencia silenciosa y inquietante. Era un poltergeist gritón. Su ausencia se sentía en el aire, fino y estéril. El silencio ya no era su dominio, sino el de ella, un testimonio de lo que había perdido. Caminaba por los pasillos y la veía por todas partes. Un fantasma de ella acurrucado en el asiento de una ventana, un destello de ella en el jardín, cuidando sus hierbas, un susurro de su risa en el viento. Ahora era él quien estaba obsesionado, y su torturador era su propio recuerdo, su propio fracaso profundo e irremediable. Había despojado a Valerus de sus títulos y tierras, y lo había desterrado a los desolados páramos del norte. Había confinado a Lady Safina, que había corroborado alegremente la mentira sobre el pañuelo, en sus aposentos de forma indefinida. Los castigos fueron rápidos y brutales, actos de un rey que restauraba el orden, pero no le proporcionaron ninguna satisfacción. Castigar a los mentirosos no absolvía al hombre que había estado tan ansioso por creerles. La podredumbre no estaba en su corte, estaba en él. Una noche, casi un mes después de que ella se marchara, se encontró de pie ante un largo espejo enmarcado por la culpa en sus aposentos. Se quedó mirando su propio reflejo. Vio al rey vampiro, al monarca inmortal, a la criatura del poder y la sombra. Pero, por primera vez en siglos, vio el artificio de todo ello. La expresión severa, la postura rígida, los ojos fríos e indescifrables. Era una máscara que había llevado durante tanto tiempo que había olvidado que la llevaba puesta. Ara había visto más allá de ella. Había visto al hombre solitario bajo la corona, al niño que había tallado un pájaro de madera, y había amado a ese hombre, y él lo había sacrificado en el altar del rey. No podía quedarse allí. No podía gobernar un reino cuando su propia alma estaba en anarquía. La corona le pesaba como una piedra de molino en la cabeza. El trono era frío como una tumba. Convocó a su consejo, un grupo de vampiros antiguos y pragmáticos que le habían servido durante siglos. Su anuncio fue breve y no dejó lugar a discusiones. Les cedía el gobierno por un tiempo indeterminado. Se marchaba. Quedaron atónitos, en silencio. ¿A dónde iba? ¿Por cuánto tiempo? No dio explicaciones. Simplemente se dio la vuelta y se marchó,
dejándolos en la sala del consejo para que lidiaran con una abdicación sin precedentes. Se dirigió a sus aposentos y se despojó de sus galas reales, las sedas bordadas, las botas lustradas, el anillo con el escudo de su cargo. Lo dejó todo atrás. Se vistió con la ropa sencilla y resistente de un viajero, pantalones de lana oscura, una túnica lisa y una pesada capa con capucha. No llevó armas, salvo un sencillo cuchillo de caza en el cinturón. No llevó dinero ni joyas. Sería Cal, no el rey. Su viaje comenzó antes del amanecer. No salió del castillo por la puerta principal, sino por una pequeña puerta olvidada que utilizaban los jardineros, la misma que él había utilizado a veces para escabullirse al bosque sin ser visto. El acto le pareció adecuado. Estaba mudando su propia piel, dejando atrás la monarquía. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que moverse, que quedarse quieto era dejar que el veneno de su arrepentimiento lo consumiera por completo. Se encontró caminando hacia el sur. Sus instintos, perfeccionados durante un milenio, lo llevaron en una dirección sin pensarlo conscientemente. La estaba rastreando, no con la velocidad y los sentidos sobrenaturales de un vampiro, sino a pie, como un mortal. Caminaba por caminos polvorientos, dormía en graneros o al abrigo de los bosques. Sentía el sol no como una amenaza directa bajo la que se quemaría, sino como un calor en el horizonte al amanecer y al atardecer, un fenómeno que solo había observado desde detrás de los gruesos muros de un castillo. Sentía el dolor punzante de un hambre que no era la sed aguda y exigente, sino un simple vacío. Cazaba animales pequeños en el bosque, y el acto de sobrevivir lo conectaba con la tierra de una manera que gobernar un reino nunca había logrado. El mundo era diferente a pie. Era ruidoso, desordenado y vibrante. Vio cosas que nunca había notado desde la espalda de un corcel real o la ventana de un carruaje. Vio la amabilidad de un granjero que compartía su pan con un extraño. Vio el cansancio en el rostro de una lavandera y el feroz amor con el que abrazaba a su hijo. Vio el sencillo y profundo tapiz de la vida mortal, los hilos de alegría y tristeza, lucha y perseverancia con los que se había tejido a Ara. La había arrancado de este mundo y le había exigido que prosperara en el suyo, estéril y silencioso, sin intentar siquiera comprender el suelo en el que había crecido. Su viaje era una penitencia. Cada ampolla en sus pies, cada noche fría pasada bajo las estrellas, cada punzada de hambre mortal era un pequeño pago de una deuda inconmensurable. Se estaba despojando de todo lo superfluo para llegar a su yo más esencial, con la esperanza de que, en algún lugar bajo las capas de orgullo y poder y siglos de soledad, el hombre que había tallado el pájaro de madera aún existiera. El hombre que había tallado el pájaro de madera aún existía. Era un peregrino, y el santuario que buscaba no era un lugar de perdón, sino un lugar de verdad. Necesitaba verla, no para reclamarla, ni para exigirle que regresara, sino simplemente para ser testigo de la vida a la que la había obligado a volver. Necesitaba ver las consecuencias de sus actos para afrontar la realidad del mundo que había creado con su falta de fe. Y así caminó hacia el sur, paso a paso, lento y penitente, siguiendo el fantasma de un recuerdo hacia un ajuste de cuentas que tanto ansiaba como temía. Cale llegó a la ciudad ribereña de Oak Haven al atardecer. El lugar era tal y como lo había imaginado a partir de los débiles rastros de su camino que había seguido. Pequeño, tranquilo, sin pretensiones. El humo se elevaba de las chimeneas de las casas de madera y el cálido olor a levadura de la panadería flotaba en el aire. Se detuvo al borde de la plaza del pueblo, una alta figura encapuchada en el crepúsculo cada vez más intenso, y sintió una profunda sensación de desubicación. Ese era ahora su mundo, un mundo de rutinas sencillas, de comercio humano, de vida medida en barras de pan y estaciones cambiantes. Era un mundo en el que él era un extraño, una criatura de la noche y el silencio, en una tierra de luz y ruido. No la buscó inmediatamente. Durante 2 días la observó desde la distancia. Era una sombra al borde del mercado, un observador silencioso en una taberna abarrotada. Aprendió su nuevo ritmo. La vio levantarse antes del amanecer,
su silueta recortada en la ventana sobre la panadería. La vio barrer los escalones, con movimientos cansados pero firmes. La vio detrás del mostrador, con el pelo recogido, una mancha de harina en la mejilla, ofreciendo una pequeña y triste sonrisa a un cliente. Vio cómo la gente del pueblo la trataba con una amabilidad despreocupada, una fácil aceptación que nunca se le había concedido en su corte. La llamaban Ara, no la señora o la consorte del rey, solo Ar, que era totalmente suyo. Verla era como una puñalada en el corazón, que se retorcía con cada respiración. Estaba más delgada y tenía unas ojeras azuladas que delataban noches de insomnio. Pero también había una fuerza en su postura que él no había visto antes, una resistencia forjada en el fuego de su nueva y dura vida. Una tarde la vio sentada en un banco junto al río, compartiendo un trozo de pan con Martyr, el dueño de la panadería. Ara se rió de algo que dijo la anciana, una risa genuina y despreocupada. Era la risa que recordaba de los jardines, un sonido como el de unas campanas de viento. Y en ese momento sintió un dolor tan intenso que casi lo hizo caer de rodillas. No la había destruido. A su manera monstruosa, la había liberado. Libre de él, de su mundo asfixiante, de su paranoia. La vida que ella llevaba era difícil, pero era la suya. Estaba aterrorizado. El rey que se había enfrentado a ejércitos, que había roto tratados entre antiguas potencias beligerantes, que había vivido 1000 años, estaba completamente aterrorizado. ¿Qué podía decirle? Lo siento, sonaba como una piedra lanzada a un cañón. Me le equivoqué, era una verdad tan vasta y destructiva que parecía imposible de pronunciar. Había recorrido todo ese camino, se había despojado de su corona y de su orgullo, pero los últimos metros que los separaban le parecían un abismo insalvable. Acercarse a ella era arriesgarse a lo único que no podía soportar, que ella se alejara de él para siempre. Ya la había expulsado de su hogar. No podía soportar ser expulsado de la vista de ella. En la tarde del tercer día supo que no podía esperar más. El sol se había puesto y las farolas se encendían, proyectando suaves charcos de luz dorada sobre los adoquines. La panadería estaba cerrando. Vio a Marta salir, deseando alegremente buenas noches. Vio a Era limpiar la última mesa, con movimientos lentos por el cansancio. Se quedó al otro lado de la calle, escondido en las profundas sombras de un callejón, con el corazón frío y pesado en el pecho. La observó mientras apagaba la lámpara del escaparate de la tienda, sumiéndola en la oscuridad. Y entonces ella levantó la vista. No fue un movimiento repentino. Fue un levantamiento lento y cansado de la cabeza, como si sintiera el peso del día posarse sobre sus hombros. Pero su mirada no recorrió la calle. Se movió con una certeza inquietante, atravesando el crepúsculo, pasando por los carros y los transeúntes, y aterrizó directamente en las sombras donde él se encontraba. Era imposible que ella pudiera verlo. Estaba encapuchado, oculto, era una criatura de la noche, pero ella lo sintió. Después de 5 años viviendo a su lado, de estar en sintonía con su inquietante quietud, conocía su presencia como una persona ciega conoce el calor del sol. El mundo pareció detenerse. Los sonidos lejanos de la ciudad, el ladrido de un perro, el murmullo de las voces de la taberna se desvanecieron en un zumbido sordo. Solo existía el espacio entre ellos, una calle llena de fantasmas de palabras no dichas y acciones imperdonables. Ella no se movió, no jadeó ni gritó. Simplemente se quedó de pie en la oscura puerta de la panadería, una frágil silueta contra la tenue luz de la trastienda, y lo observó. Su quietud no era por miedo. Era la quietud de una ladera antes de una avalancha. En ese momento, supo que su peregrinaje había terminado. Había llegado a su destino. Salió de las sombras y se adentró en la suave y despiadada luz de la farola. El hombre que estaba al otro lado de la calle era, y no era el rey que ella conocía. Llevaba la ropa sencilla y áspera de un viajero común, con la capa polvorienta y las botas rayadas y gastadas. La postura orgullosa e inflexible del monarca había desaparecido, sustituida por un profundo y vacío cansancio. Su rostro, iluminado por la luz parpadeante de la lámpara de gas, era un estudio de la angustia.
La fría máscara de la autoridad había desaparecido, y lo que quedaba era algo crudo y desprotegido, algo que ella solo había visto en fugaces destellos en la oscuridad de la noche. Parecía un hombre que había atravesado su propio infierno personal y había salido al otro lado, quemado pero intacto. A Ara se le cortó la respiración. Se llevó la mano al pecho, presionando contra los frenéticos latidos de su corazón. Durante semanas, había imaginado este momento de mil maneras diferentes. En algunas, él estaba furioso y la arrastraba de vuelta a su castillo. En otros, era imperioso y le exigía que regresara. En sus sueños más secretos y vergonzosos, estaba arrepentido y le suplicaba perdón. Nunca había imaginado esto. A este hombre silencioso y destrozado, de pie en medio de una calle cualquiera, despojado de todos los atributos de su poder, mirándola como si ella fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. Dio un paso hacia ella y luego se detuvo, como si lo retuviera una pared invisible. La distancia entre ellos, no más de 9 metros, le parecía tan grande y peligrosa como lo había sido la sala del trono. Cada persona que pasaba por la ciudad, cada ruido de cascos de caballo era una intrusión en el silencio ensordecedor que se había instalado entre ellos. Él no hablaba, solo la miraba, con esos ojos de color familiar, como una tormenta invernal que contenía un universo de arrepentimiento. Fue el silencio lo que finalmente rompió su compostura. Era su falta de exigencias, su falta de autoridad. No era el rey, era solo Cale y estaba esperando a que ella lanzara la primera piedra, a que gritara, a que huyera. Le estaba dando todo el poder. Ella encontró su voz, aunque era débil y temblorosa. ¿Qué haces aquí? El sonido de su voz pareció sobresaltarlo. Se estremeció como si esperara un golpe. Respiró lentamente, con el aire temblando en su pecho. Cuando habló, su voz no era la resonante voz del rey, sino un susurro áspero, desgastado por el desuso o por el dolor. Me equivoqué. 3 palabras sencillas y devastadoras que le costaron más que su reino. No eran una excusa, no eran una justificación. Eran una confesión, absoluta y sin adornos. No dijo, me engañaron. No dijo que hubiera habido un malentendido. Dijo, me equivoqué. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, cruda, terrible y hermosa. Ara sintió que la ira que había sido su escudo durante semanas comenzaba a desmoronarse, dejándola vulnerable y expuesta. Quería enfadarse con él. Quería enumerar todas las noches de insomnio, todas las lágrimas que había derramado, todas las callosidades de sus manos. Quería hacerle sentir todo el peso de la vida que había destrozado. Pero al mirarlo ahora, vio que ya lo hacía. Estaba grabado en su rostro, en la caída de sus hombros, en el profundo vacío de sus ojos. Ya se había condenado a sí mismo, y su castigo era ese momento, estar ante ella sin nada más que su propio fracaso. Sí, dijo ella, una sola palabra suave pero pesada como el plomo. Lo estabas. Él cerró los ojos por un momento, absorbiendo su confirmación como si fuera un golpe físico. Cuando los volvió a abrir, brillaban con una humedad contenida que ningún vampiro debería haber sido capaz de producir. Desmantelé mi propio corazón, Ara, susurró con voz quebrada, y utilicé tu nombre como martillo. No confiaba en ti, no confiaba en ti. No podía creer que alguien como tú, alguien tan lleno de luz, pudiera elegirme a mí, pudiera elegir la oscuridad. Era más fácil creer en la traición que creer en ese milagro. Fue el mayor fracaso de mis 1000 años de vida. Dio otro paso vacilante. Ahora estaba más cerca, lo suficiente para que ella pudiera ver las finas líneas de tensión alrededor de sus ojos. Sus manos estaban apretadas en puños a los lados, como para evitar alcanzar a ella. No te pido perdón, dijo, bajando la voz, llena de un dolor que resonaba en lo más profundo de los huesos de ella. No me corresponde pedírtelo, y no estoy aquí para ordenarte que vuelvas a una vida que era una prisión. Estoy aquí para ver lo que he hecho y para decirte que el hombre que te amaba sigue aquí, enterrado bajo el orgullo del rey, y que lo siente.
Se detuvo a menos de 3 metros de ella. Había cruzado un reino para encontrarla. Ahora tenía que cruzar los pocos metros de silencio que los separaban, y esa era la distancia más aterradora de todas. Ara lo miró de verdad y vio la verdad de su peregrinaje. No había venido a reclamar una posesión, había venido a enfrentarse a su propia alma. El camino hacia la reconciliación no era un camino recto de vuelta al castillo. La vida que tenían allí había desaparecido, envenenada en el camino. Nunca podría recuperarse. Pero tal vez, solo tal vez, se pudiera plantar algo nuevo en las ruinas. Algo pequeño y frágil. Dom, algo que necesitaría un cuidado especial. Pensó en el cristal que él había roto. Nunca podría volver a estar entero, pero tal vez los pedazos pudieran recogerse y con mucho tiempo, paciencia y cuidado pudieran fusionarse con el fuego para crear algo nuevo. Un mosaico, marcado e imperfecto, pero hermoso a su manera, cuya fuerza residía en las líneas donde se había roto. Ella no se acercó a él. No le ofreció una sonrisa ni un gesto de afecto. La herida era demasiado profunda para remedios tan fáciles, pero tampoco se apartó. Mantuvo su mirada, con los ojos claros y firmes. La panadería abre al amanecer, dijo, con voz tranquila pero firme en el aire nocturno. Hay que barrer el suelo. No era perdón, no era una invitación a volver a su corazón. Era una prueba, una oportunidad, una pequeña semilla plantada en el terreno árido que había entre ellos. No era una oferta de amor, sino de trabajo. El trabajo duro, lento y doloroso de reconstruir. Un temblor recorrió el cuerpo de Cale. Una ola de alivio tan profunda que era casi indistinguible del dolor. Lo entendió. Ella no le estaba ofreciendo un trono a su lado. Le estaba ofreciendo una escoba, y era el regalo más preciado que jamás le habían dado. Lentamente inclinó la cabeza con reverencia. Un gesto no de un rey a un súbdito, sino de un penitente a su confesor. Estaré aquí, prometió. Y cuando ella se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad de la panadería, dejándolo solo a la luz de la lámpara, supo que su viaje no había terminado. Apenas estaba comenzando. Barrería los pisos. Aprendería los ritmos de su nueva vida. Se ganaría de nuevo su confianza. Un amanecer, una barra de pan, un silencio compartido a la vez. Había sido rey durante 1000 años.